historiador, hablar con un historiador del derecho, muchas veces se empujan la catadura, ¿no? Tú no eres de acá, ¿no? Entonces el historiador del derecho está en el medio, entre los historiadores y entre los abogados. No sabe a qué lado o a qué pertenencia tienen. Me da la impresión que en el caso del cine y derecho también ha ocurrido algo de eso, ¿no? Cuando debería ocurrir lo contrario. Hay dos puntos que quiero justificar antes de comenzar la presentación. La riqueza de la cultura audiovisual del estudiante de Derecho no debería mutilarse cuando ingresa a la Facultad de Derecho. Y creo que es lo que más pasa, ¿no? Toda esa riqueza de la cultura audiovisual se debería potenciar para poder seguir discutiendo la valía del derecho. Eso número uno. Número dos, considero que por mucho tiempo se ha visto con cierto desprecio esta relación que podría darse también entre la literatura y el derecho, el cine y el derecho, el teatro y el derecho. ¿Por qué? No, concretamente no tengo una respuesta sólida, pero podría ser también por una visión departamental del derecho o una visión gremial. Yo estoy sospechando que puede ser eso, porque desconocimiento no creo que sea. La idea de ver al cine y derecho como mero esparcimiento me parece que es inevitable que sea una etapa, ¿no? Hay una riqueza audiovisual por parte de los profesores, de los estudiantes, pero que merece también una atención metodológica, merece una atención no solamente para los lugares comunes, ¿no? Ver una película y reconocer todo el derecho que yo sé. Esa sería otra etapa. La otra etapa donde ya se necesitaría, por ejemplo, esta metodología para criticar o para analizar, e incluso intentando desarrollar tópicos propios de América Hispana, ya sería otro nivel. Pero para todo eso se requiere, por ejemplo, que la cátedra Cine y Derecho no debiera verse solamente como algo periférico. El uso del cineforo, por ejemplo, no debiera verse solamente para pasar un momento divertido, que debe ser divertido aprender derecho, sin embargo también debe tomar parte de ese espacio académico donde cuente con presupuesto, cuente con metodología, cuente con un espacio curricular donde no se desperdicie la cultura audiovisual del estudiante y del profesor y de la universidad en sí. Estos proyectos, ¿por qué los vengo haciendo? ¿No? Y acá viene la primera persona. Me llamaba mucho la atención la visión muy lineal del aprendizaje del derecho. Intentaba ver el derecho desde otros ángulos, a través de la economía, de la antropología, y para el año 2002-2003 me surge la idea de ver el derecho a través del cine, no solamente proyectando películas y tratando de discutir lo que sabemos del derecho. Ha pasado cerca de 18 años, ¿no? Y es en México, en el año 2009, donde se germina la idea de organizar un espacio de discusión donde se pueda discrepar con mayor énfasis, donde se pueda discutir sin jerarquías las relaciones entre cine y derecho, ¿no? Y nace en el Instituto Mexicano de Jurisprudencia de la Suprema Corte de México, ahí nace la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, junto con el profesor José Ramón Narváez. Luego se suma el profesor César Oliveros, que está aquí también en el Salón Suma, a quien le mando un saludo. Entonces, lo que ha ocurrido por muchos años es que esto ha tenido un nivel experimental, ¿no? O sea, la segunda etapa ha sido, yo creo que amistosamente, copiar o tomar modelos de tópicos centroeuropeos, ¿no? Sobre el análisis cinematográfico. Los españoles han hecho avanzar esto de cine y derecho bastante. El profesor William Irwin en Estados Unidos, un análisis filosófico de las películas, también tiene una colección vasta, ¿no? Que nos ha servido bastante en esa primera etapa experimental. Y en el caso en concreto, este libro se me ocurre de la siguiente manera, ¿no? La primera experiencia que yo tuve en hacer un libro de cine y derecho fue con mis estudiantes de pregrado, algo sumamente subversivo para estos lados del continente. Y luego se pone de moda hablar de los derechos de la mujer en el cine. Y qué bueno que se haya puesto de moda, ¿no? Y organizamos un taller que se reunía cada 15 días los fines de semana, ¿no? En horas ajenas al campo académico estricto. Y la convocatoria fue hecha a estudiantes de Derecho de los séptimo y octavo ciclo, la mayoría tenía de 17 a 20 años, y el requisito era no tener experiencia, no tener experiencia en la investigación, ¿no? Entonces convocamos cerca de 10 a 11 estudiantes,
de las cuales hasta el final quedaron como 6, ¿sí? Como 6, y se ve el fruto de su trabajo en el libro. Yo creo que es momento de compartir el enlace para los que deseen echarle una mirada al libro. Se los puedo pasar por el chat, ¿no? Bueno, terminando mi presentación se los paso, ¿ya? No logro ver por dónde está el chat. Bien, luego, cuando ya el taller culmina, invitamos a profesoras de diferentes partes del continente, ¿no? Está la profesora Karina Gómez Frode, por ejemplo, ¿no? De la UNAM, hay profesoras de Brasil, de Argentina, de Ecuador. ¿Qué significa eso? ¿No? Es una mistura entre estudiantes que no han tenido experiencia en investigación y en destacadas profesionales que ya han transitado por el ámbito académico. Esa mistura fue una provocación en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que es una manera de romper también la gremialidad, ¿no? No solamente que escriban los que saben escribir, sino también de experimentar y darle oportunidad a quienes tengan el interés de escribir y visibilizar sus ideas sobre las relaciones entre cine y derecho, en este caso sobre los derechos de la mujer. ¿Se hizo a través de un cineforo? Correcto. ¿Cuál era el objetivo de este taller? ¿Cuál era? Digo, porque al final también surgieron otros objetivos, obtuvimos otros resultados que no habíamos esperado. Eh, Visibilizar las leyes inútiles, ¿no? Visibilizar las apariencias de legalidad. Lo que más daño le hace a la sociedad desde el ámbito jurídico es construir leyes que de pronto dan la apariencia de que son eficientes, que son beneficiosas para la sociedad, pero que no lo son, ¿no? Entonces la idea era discutir eso, por ejemplo. Luego, el segundo punto, sumarnos a las miradas femeninas del derecho, ¿no? En principio en el taller el único varón era yo, ¿no? Todas eran damas, esa era la intención. Luego se fue sumando el profesor Narváez, el profesor Oliveros, y se logra de alguna manera una suerte de cuota, ¿no? De 5 o 6 varones. Pero mayoritariamente las miradas del derecho a través del cine en este libro son femeninas, ¿no? Eso por un lado. Nos habíamos hecho algunas interrogantes que seguramente para, y lo digo con sinceridad y respeto, para los expertos de la teoría cinematográfica o de la crítica cinematográfica, puede resultar acartonado, ¿no? O sea, el derecho no puede ser ajeno a la sociedad, pero está muy departamentalizado. Hay una visión gremial. Esa es la crítica que yo le hago a la forma de enseñar derecho. Hasta puede resultar aburrido en muchos momentos. El derecho no solo son normas, en fin. Pero la idea es retomar los vasos comunicantes, por ejemplo, no solamente con la economía, con la antropología, sino también con el cine. Si contamos cuántas cátedras de cine y derecho hay en el Perú, probablemente solo hayan 3. O si hay en América Hispana, ¿cuántas cátedras de cine y derecho hay? Probablemente solamente hayan 10, y eso es un avance importante. Lamentablemente es muy lento, pero ha sido un avance. Eh, para discutir el derecho no se debería renunciar, por ejemplo, a toda esa cultura que no se debe encasillar como general, sino como parte del contexto para poner a prueba la vitalidad del derecho. Entonces hicimos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar la jurisprudencia utilizando películas? ¿No? ¿Cómo vamos a usar los testimonios, los indicios a través de las películas? ¿No? ¿Cómo trabajan los abogados defensores de oficio en las películas? Nos hicimos esas preguntas al iniciar el taller. Identificamos también que era importante hablar de la emancipación económica de la mujer, ¿no? El taller está enfocado para hablar de los derechos de la mujer en el cine, por eso tiene ese contexto. ¿Cómo logramos identificar y desarrollar la vocación transformadora, ¿no? Respecto de quizás descomponer las estructuras machistas de pronto, ¿no? Bien, y otra cosa, ¿no? Identificar también quién es la mayor cantidad de población estudiantil en la Facultad de Derecho. Esto no sé cómo están en otros países, sin embargo en el Perú el 70% de la población estudiantil es femenina. Entonces, habría que identificar, ¿no? Cómo podemos aprovechar esa potencia poblacional que existe en las facultades de Derecho. Y así nos hicimos una serie de preguntas, ¿no? Cosas clásicas que ha desarrollado, por ejemplo, Benjamín Rivalla desde España, ¿no? O a Turi Cornejo, ¿no? La sensibilización que el cine genera frente a temas difíciles, hablar de la pena de muerte, hablar del aborto, de la violación, un acercamiento que el cine permite a temas que son complejos para estudiarlos solamente desde el ángulo legal, ¿no?
Luego, otro tema que hemos identificado, cómo el cine logra el acercamiento a la institución, al Poder Judicial, al Ministerio Público, por ejemplo, de la ciudadanía, ¿no? Cuando se presenta este libro, el público mayoritariamente que asiste a las presentaciones de este libro, por ejemplo, son abogados, asistentes, magistrados, y cuando se abre este espacio de discusión a través del cine, existe una suerte de acercamiento. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no va y ya no ve con temor a la institución de administración de justicia, que probablemente en muchos casos eso ocurra. Entonces, estamos advirtiendo las potencias del cine para llevar adelante nuestro cineforo especificado en temas de derechos de la mujer. Seguimos. Yo había traído un marco teórico, como les digo, en algunos puntos con tópicos eurocéntricos o tomando ideas del profesor William Irwin, pero el objetivo era discutir en la realidad nacional, el objetivo era poner a prueba las leyes peruanas. Ese era el objetivo, ¿no? Hacer un aterrizaje de todo ese marco teórico. Hay una deuda pendiente, ¿no? Los tópicos para poder discutir las relaciones entre cine y derecho tienen que ser recogidas en las costumbres, de la cultura, de nuestro cine. Esa es una deuda pendiente que se ha intentado en varios momentos saldar, ¿no? A través de publicaciones, de congresos, de actividades y de propuestas teóricas. Ribaya, por ejemplo, hablaba de la eficacia del cinematógrafo. Y esta frase me gusta mucho porque sintetiza una idea, ¿no? De que las discusiones que se hacen entre los que saben tienen que tomar en cuenta también llegar con su discurso a los que no saben o a los que no están convencidos de la eficacia, del uso, de la utilidad del cine ante el derecho. Por ejemplo. Esa frase me gustó mucho y hemos intentado llevarla a la práctica. ¿De qué nos ha servido este libro? Por ejemplo, discutir algo que para poder materializarlo tendría que ocurrir ciertas nivelaciones económicas, sociales, para poder ser efectivas en gran medida, ¿no? Para toda la población, ¿no? Hablar de la materialización de la dignidad, por ejemplo, ¿no? A través de películas donde la mujer tiene precariedad económica, ¿no? Y cómo por sus propios medios o cómo enfrentando al sistema logra defender su dignidad y logra una movilización social para arriba. Me parece muy interesante y no solamente interesante, muy útil y como metodología muy valiosa para poder visibilizar la vigencia de la dignidad del ser humano a través del cine, ¿no? Es un artículo que a veces se pasa por agua tibia, es el artículo número 1 de la Constitución peruana y probablemente esté en el artículo 1 de muchas constituciones de América Hispana. ¿Para qué nos ha servido el cine? Después de que publiqué el libro, ocurre que se desarrolla programas de capacitación para sensibilizar el tema de equidad de género al trabajador judicial, ¿no? Me han llamado en varias oportunidades para capacitar al personal judicial a través del cine como elementos modélicos, de donde se toman elementos modélicos para hablar de ética, tanto de valores y de virtudes. Entonces, ha funcionado, yo digo que ha funcionado, el resultado ha sido replicado en otros espacios, por ejemplo, la Suprema Corte del Perú sostenidamente ha tenido una serie de congresos, de conferencias, de actividades para sensibilizar en estos temas a su población laboral, ¿no? A sus trabajadores, a sus magistrados. Eso es nuevo, eso debe tener 6, 7 años recién. Bien, había compartido con el grupo de Cineforo algunas ideas que yo traía previamente sobre la mujer a través del filósofo Julián Marías. Esto de acá con mucho gusto se los paso. Solamente quería mostrarles lo que yo había presentado en las reuniones del Cineforo, ¿no? Llevaba mi marco teórico, daba las instrucciones para el debate, veíamos la película y hacíamos un semicírculo y comenzábamos a conversar. Y lo que más hacíamos, sinceramente, era criticar. Eso es cierto, lo que más hacíamos era criticar. El punto número 2 que también hacíamos con énfasis era reconocer lo que ya sabíamos de derecho en la película que veíamos. Esas dos cosas, ¿no? Criticar la película y reconocer lo que ya sabíamos de derecho cuando veíamos la película. El siguiente paso era analizar la película, ¿no? El siguiente paso era analizar la película. Y el otro paso era poner a prueba todo el derecho que nosotros conocíamos a través del cine. Eso toma tiempo. Lo digo desde la experiencia que me ha tocado vivir. Probablemente las experiencias naturalmente son distintas. Eso por lo menos, ese tránsito de pasar de la crítica cinematográfica a un análisis cinematográfico al servicio del derecho, haya tomado cerca de 15 años por lo menos, ¿no? He estado siguiendo la huella a lo que publican mis colegas,
a las exposiciones que hacen, a las disertaciones que hacen, yo calculo que entre 15 a 20 años se está demorando ese tránsito. Lo que estoy expresando en ese momento es evidencia empírica de lo que me ha tocado vivir en primera persona. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué este libro? ¿No? Me inspiré bastante en las cosas que veía en la calle, en las cosas que recordaba de niño en el cine. Recuerdo bastante a muchas mujeres que trabajaban con mucha energía, con mucha dignidad en la calle, ¿no? De muy temprano hasta muy tarde, ¿no? Probablemente con la figura paterna ausente o con el esposo ausente, pero con dignidad, ¿no? Esa es la imagen que yo tenía guardada y que me ha servido de inspiración también para empujar este proyecto que fue apoyado por la Universidad Continental, a la cual agradezco. Luego, esta película se puso muy de moda también cuando comenzamos a hacer el taller. ¿Qué significa que esté de moda? Yo creo que hay que aprovechar eso. Las estudiantes tenían un conocimiento mediano o alto de esta película que nos sirvió como un pretexto para poder hablar de los derechos de la mujer, ¿no? O sea, el cine hollywoodense al servicio del debate, ¿no? Y luego, las películas donde las mujeres son protagonistas, de pronto en un momento donde los machos, los varones, ¿no? Desaparecen del escenario por diferentes razones, también fue motivo para discutir en el cineforo, ¿no? Como muchas veces por cuestiones políticas o por necesidad laboral, ¿no? Eh, se visibiliza a las mujeres bajo tópicos de ficción y hacen frente a un escenario eminentemente masculino, ¿no? Ahí también está Arráncame la vida. Estoy citando algunas películas que llegamos a ver en el taller, ¿no? Estas son estas de acá, ¿no? Estas de acá. Y finalmente, la segunda etapa del taller, cada estudiante escogía qué película quería trabajar, ¿no? Hubo mucha libertad, se ofreció un catálogo de películas, una breve explicación para que puedan escoger. No se han descartado películas que probablemente para muchos críticos resulten de muy baja calidad o para algunos críticos espontáneos de pronto aburridas, ¿no? La selección ha ido más allá de la crítica, ¿no? De pronto por una afinidad con un tema jurídico, de pronto por una coyuntura, ¿no? Que ha permitido que un participante del taller desarrolle su investigación. ¿Ya? Esos han sido los criterios que recuerdo de memoria. Luego, otra cosa que yo destaco es que además de visibilizar toda esa cultura cinematográfica, que es como haberla dejado en la puerta de la entrada de la Facultad de Derecho, y eso no debería pasar, se recupera toda esa cultura audiovisual, pero también de la ficción se pasa a intentar conocer eventos de la vida real, ¿no? Y llama la atención estas cosas que son simbólicas, que probablemente merecerían tener también ejemplos hispanoamericanos, pero me llamó mucho la atención este evento, ¿no? Y resulta un eco, por ejemplo, para recordar a otras mujeres que tuvieron un papel importante en la historia de nuestros países, pero que la historia las ha invisibilizado y probablemente que la historia audiovisual recupera su imagen y nos permite volver al debate. Para finalizar, eh, con mucho gusto también comparto estos trabajos que también han sido experimentales, ¿no? En los primeros libros se nos ha criticado la falta de metodología, la falta de objetivos. Sin embargo, yo considero que son etapas que hay que desarrollar naturalmente con rigor, ¿no? Con crítica, con exigencia, con trabajo duro, ¿no? Construir el cineforo, desarrollar las metodologías en la relación cine y derecho y permitir la integración no solamente de los que saben, de los que conocen de estas cosas, sino también para aquellos estudiantes que puedan participar en el mismo escenario con las mismas posibilidades para que publiquen en igualdad de condiciones con las personas que ya saben. Esta experiencia es una que ya tiene una metodología, ya tiene un análisis, ya tiene una organización, ya tiene un objetivo. Probablemente, si uno lee los primeros libros, básicamente es yo te voy a contar lo que sé de cine o yo te voy a contar lo que sé de derecho. Considero que es necesario pasar por esas etapas para lograr romper la departamentalización del derecho y pueda aprovechar y pueda visibilizar y se pueda usar toda la cultura audiovisual que un estudiante de derecho tiene y un profesor, y de esa manera la universidad no renuncie o no haga renunciar a todas esas posibilidades de ficción para discutir, ¿no? La utilidad del derecho.
Muchas gracias al maestro Lauro, a todos los organizadores por la invitación y quedo muy atento a cualquier observación o comentario. Muchas gracias, profesor Chávez. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con el siguiente trabajo. El siguiente trabajo es el del doctor César Oliveros, que trabaja en la Universidad Católica de Colombia y, por cierto, forma parte de esta red iberoamericana de cine y derecho. Bienvenido, César. Bueno, un saludo fraternal para todos. Eddie, profesor Lauro, un honor estar aquí con ustedes y a todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Tengo que confesar de entrada que para mí uno de los grandes exponentes de lo que ha sido la labor que hemos desarrollado con Eddie, él lo mencionaba hace rato, pues ha sido el doctor Lauro Zavala. Y que ha sido pues realmente en lo personal todo un sueño poder llegar a compartir escenarios académicos a partir de este escenario. Para mí fue una muy grata sorpresa la invitación para asistir a este evento. Así que desde ese gusto por el cine, desde ese interés académico y desde esa fraternidad que generan estas conversaciones, estas charlas y eventos académicos, pues me siento sumamente honrado de estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla para aludir a uno de los trabajos recientes en relación con el cine bélico y el derecho internacional en lo particular, tomando también como punto de referencia algunas perspectivas desde la bioética. Y es hablarles de este trabajo que tiene, pues, a veces aparece siempre como una pretensión, un amplio listado de películas orientadas desde la narrativa bélica, que sirven como insumo, como base, como referencia, pretexto, texto y contexto para reflexionar alrededor del fenómeno de la guerra, que en muchos escenarios, como ha sido también la historia latinoamericana, ha pasado más que de ser un fenómeno a convertirse en parte del paisaje también, del devenir social, del día a día de muchas sociedades, de muchas ciudades, departamentos y estados según la distribución territorial que tenga un estado. Lo titulé Máscaras de Guerra, cine bélico y bioética del derecho internacional, para mostrar esa aproximación que hay entre las narrativas fílmicas y la polémica y también a veces el show de la guerra como espectáculo audiovisual también. Me referiré a ello hacia la última parte de la presentación. Y este interés parte también de un placer culpable que he tenido desde niño en torno a esas narrativas bélicas. Al principio siempre pues, las películas de guerra se han presentado, se han vendido como parte del entretenimiento, como cierto morbo, ¿no?, por parte del espectador a la hora de ver ese tipo de conflagraciones y enfrentamientos. Y hubo una película que me marcó muchísimo, por allá a la edad de 13 años tal vez, no había realmente mucha censura en los teatros donde se presentaban las películas del sitio de donde soy originario, del departamento del Caquetá, en la geografía sur del estado colombiano, en la ciudad de Florencia, Caquetá. Pues habían dos cinemas, el Teatro de los Alpes y el Teatro Florencia. Y en el segundo tuve la oportunidad de ver esta película por allá un domingo como a las 5 de la tarde, que siempre presentaban pues, o hacían exhibiciones periódicas. Y lo que uno llama el sueldo de estudiante, pues terminaba gastándolo en cine. Y fue una película cuyas imágenes estuvieron presentes durante varios años, durante varias décadas. La conocí inicialmente con el título Así nacen los héroes. Obviamente no era el título
original, bueno, llegó después a presentarse o a reproducirse en DVD con el título de Comando en el Mar de China. No es una película significativa a pesar de ser del mismo director de Los 12 del Patíbulo, de Robert Aldrich, pero hubo una escena muy curiosa en la parte de mayor tensión del film, en donde los dos personajes protagónicos intentan escapar de las balas de sus adversarios corriendo en zigzag. Y era una de esas estrategias que en la narrativa fílmica pues no había visto. La escena quedó como muy marcada en la memoria y a partir de ella surgen muchos de esos referentes en cuanto a la lectura de los personajes. Está protagonizada por Cliff Robertson y Michael Caine, y llega a tomar muchos tópicos, muchos diálogos inclusive, de la mayor parte de las obras clásicas sobre esta materia. Con base en esa expectativa, en ese recuerdo, en esa manera de volver a encontrarme con una narrativa que fue importante dentro de ese conjunto filmográfico que tiene uno en la memoria, parte la motivación de este trabajo académico. Es resultado de investigación del grupo Frónesis de la Universidad Católica de Colombia, así que está inscrito en los estudios sociojurídicos y está distribuido en los siguientes capítulos. El primero de ellos tiene como título Ese aberrante capricho de inventar guerras, y subtítulos como El cine bélico como catalizador y vía de escape hacia la reflexión, una guerra sin precedentes y una guerra coloreada. Ese primer capítulo es una especie de presentación del género bélico desde múltiples frases célebres que ha tenido toda esta situación de interacción con la guerra. Desde clásicos de la literatura, comenzando por la narrativa de Homero, la Ilíada, la Odisea, pasando también por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde aparecen ideas que han trascendido en la historia a propósito de la confrontación bélica, que siempre ha llegado a marcarse desde la antigüedad histórica como un arte, la guerra entendida como un arte. Y es a partir de las guerras mundiales, como ese argumento de lo artístico de la guerra termina desdibujándose. El cine no ha sido ajeno a esa transformación, y es a partir de la narrativa proveniente de las guerras mundiales, como vamos a ver, que surgen nuevas maneras de exacerbar la política de los estados y minimizar la condición humana. Es en las guerras mundiales donde hablamos de ejércitos masivos, donde hablamos de que el ser humano es reemplazable, es sustituible, y ello adobado con todo un contenido propagandístico, pues ha ido generando también ese ámbito de espectacularidad que tiene revisar una película bélica. Y uno de los puntos centrales de ese primer capítulo, por eso el subtítulo de Una guerra coloreada, es este documental producido, coloreado por Peter Jackson, el creador, el gran director del Señor de los Anillos y del Hobbit. Esta película que viene a recuperar no solamente el sentido de esa figura o ese contexto de memoria histórica, sino también una forma de crítica en torno a que el devenir de la guerra prácticamente no ha cambiado. Lo que cambian son las formas, lo que cambian seguramente son los colores de uniformes, de bandos, de adversarios, pero el pensamiento bélico continúa incólume. Es una gran lección de cine a la hora de representar desde fotogramas documentales reales una narrativa que no nos resulta ajena desde el panorama internacional. Por ejemplo, al inicio de cada uno de los capítulos siempre me gusta traer a colación algún extracto, algún fragmento, diálogo
de las películas que sean significativas a propósito de los subtemas que se van desarrollando. Aquí, el inicio de este primer capítulo, hay algunas frases provenientes de esta producción de Peter Jackson que señalan, por ejemplo, lo siguiente, que son testimonios de soldados de la Primera Guerra Mundial. Entregué cada parte de mi juventud para hacer un trabajo y para sobrevivir una guerra salvaje. Era una guerra cambiante año a año, y las reacciones eran diferentes. La intensidad cambió tanto que cualquiera que hubiese estado en 1914, volviera a casa y regresara en 1917, no sería capaz de reconocerla como la misma guerra. Solo puedo decir, no me la habría perdido. Fue terrible por momentos, pero no me la habría perdido. O sí, si regresara en el tiempo, volvería a participar de la guerra, porque disfruté de la vida en servicio. Y desde otra mirada, desde otro de esos actores del conflicto que vienen a dejar su testimonio, su huella en el relato, señala, por ejemplo, solo puedo decir que nunca estuve tan emocionado en toda mi vida. Era como un niño yendo a jugar por primera vez. No había nada realmente excitante en esto. Habías visto la muerte tantas veces, habías visto heridos tantas veces, que la sangre dejaba de importarte. Y es a partir de esa reflexión de algunas secuencias de la película como vamos involucrándonos en esos aspectos que la misma historia ha ido reflejando como eventos geopolíticos significativos en el devenir de los pueblos, de las naciones. Para ir detallando, y a propósito aquí se trae a colación una película muy reciente, del año 2018, Journey's End, el fin del viaje, el fin de la jornada, que nos muestra cómo los mismos soldados de un regimiento británico, atendiendo a esa suerte de estrategia de la guerra de trincheras, terminan diciendo que todo el sentido de pertenecer a un ejército implica una mezcla entre propósitos políticos que muchas veces no se entienden o no se comparten. Bueno, hay varios fragmentos de diferentes películas que invitan precisamente a la reflexión. Este es otro de los pósters promocionales. La mayoría de los pósters promocionales tienen ahí esa combinación entre el blanco y negro y alguna franja de color para denotar precisamente esa intención de que esa lectura que se puede hacer de este documental desde la Primera Guerra Mundial, prácticamente sus diálogos, fundamentos, reacciones, emociones y sentimientos terminan siendo iguales, independientemente de qué confrontación aluda. Y es precisamente a partir de esa reflexión como vamos involucrándonos en ese sentido de lo bélico y cómo ha sido uno de los géneros narrativos en el cine que han servido para entremezclar emociones y sentimientos personales, colectivos, con discursos políticos. De tal suerte que el segundo capítulo del texto, del libro, tiene como título El cine como campo de batalla, para presentar diferentes producciones fílmicas que desde lo que ha sido la propaganda nazi se ha reflejado también en el sentir bélico del cine desde los Estados Unidos. Ahora les presento algunos de los ejemplos que se traen a colación. Y es a partir de esa transformación del concepto de guerra desde las guerras mundiales, como se ha ido entremezclando también ese sentido de lo bioético sin que en su momento se llamara de esa manera, para aludir a principios como el honor y la honra. Todos los ejércitos suelen estar en función de ese tipo de argumentaciones. Y lo que cambia es la versión, la ideología y la perspectiva de cada bando. Dos grandes clásicos que traigo a colación en ese recorrido amplio por la filmografía bélica, como son Armas al Hombro y Sin Novedad en el Frente, para reflejar precisamente esa transformación del concepto de guerra como arte a convertirlo también en un fundamento de oportunismo
de los estados. Y establecer también algunos nexos comparativos con otras obras, no necesariamente películas, desde el ámbito de la cultura popular. Para mí siempre el arte ha sido la vía de escape de los dolores históricos que sufren los estados. Si uno revisa, por ejemplo, la filmografía española, el cine español, siempre va a aparecer en alguna de las líneas, así la película fundamentalmente pues no trate de guerra, pero aluda a alguno de esos componentes, va a aparecer ese dolor histórico de la guerra civil. En el caso de Colombia, por supuesto, el cine que se ha ido produciendo, digamos en las últimas décadas, afortunadamente con mayor profusión, pues es ineludible, no puede evitarse traer a colación eso que se ha conocido como la violencia desde la década de los 50 a propósito de la divergencia que ha existido entre los dos partidos políticos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, y que se ha reflejado en múltiples películas como Técnicas de Duelo, Canaguaro, películas que son clásicos del cine colombiano. Y es desde esas reflexiones de cómo los dolores que padecemos como nación terminan siendo reflejados en la literatura, en el cine y en la pintura. Es una forma de referir al arte como un escenario indispensable para poder también sobrellevar, comprender y, por qué no, asumir una actitud de resiliencia frente a esos acontecimientos bélicos que calan hondo en la idiosincrasia, en la psicología de los pueblos. En el segundo capítulo, entonces, se hace una alusión a todo lo que fue el cine documental nazi, las producciones de Leni Riefenstahl, ineludiblemente, para mostrarnos esa perspectiva de cómo desde esa visión pues era maravilloso pertenecer al régimen nazi. Hay otra producción que es Olimpia, que va a aludir precisamente a todos esos avatares de los Juegos Olímpicos que se celebraron en el escenario de la Alemania nazi. Y otras obras desconocidas como Judiosos, desconocidas digo en el panorama genérico, que hacían especial hincapié en las bondades de pertenecer inclusive a las juventudes nazi. Entonces siempre hemos pensado como un común denominador que quien hacía propaganda política exacerbada pues era el régimen nazi. Y muchas veces, tal vez por estar acostumbrados a consumir en mayor medida cine hollywoodense, se nos olvidaba que también ahí aparece un discurso incisivo, riguroso, en función de ideas y propósitos de libertad en especial. Así que se hace un recorrido por ese cine en tiempos de guerra, producido por los Estados Unidos, y entre algunos de los ejemplos encontramos Gun Ho, que tiene uno de los diálogos más rayanos pues en la versión de adoctrinamiento. Y aquí hay uno de los diálogos del personaje interpretado por Randolph Scott en la película, donde se hace alusión precisamente a la idea del sacrificio como una idea de mayor entrega, de mayor presentación de la razón de ser humano y de ser ciudadano. Uno puede analizar con lupa estos diálogos y vamos a encontrar que el 90% de las ideas son eminentemente propaganda política. Hay otra producción que es un musical, este es el Ejército, y bueno, este fue estelarizado por Ronald Reagan, que sabemos que tiene toda una carrera cinematográfica y que no fue en vano que en el momento en que asume la presidencia de los Estados Unidos se pusiera de moda también la narrativa del ejército de un solo hombre. Películas producidas mayormente y actuadas por Sylvester Stallone, por ejemplo, por Chuck Norris, que nos presentaban ese discurso de la defensa de la libertad
y que cualquier ciudadano verdaderamente convencido de esos ideales podía hacer frente a todo un ejército. Entonces ahí vamos encontrando también algunas de esas alusiones como argumento y como narrativa. Y que como espectador uno terminaba creyéndose el mismo discurso. Hoy en día todavía sigue persistiendo, pero en una menor medida. Sin embargo, han ido cambiando también las formas y narrativas hacia las nuevas generaciones. Está, por ejemplo, el cine de Frank Capra, los documentales. Hubo prácticamente toda una legión de directores que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron también del cine un campo de batalla a la hora de obtener adeptos, o diría también adictos a la guerra. Y como dato curioso, que ha sido desarrollado en algunos trabajos, la intención sobre este acápite es recuperar esos trabajos académicos, como a veces se nos olvida también que Walt Disney estuvo en la guerra y que hay muchas de las figuras narrativas de las películas, de las imágenes que generan una campaña fácilmente digerible, especialmente por niños y adolescentes. Estas son secuencias que resultan curiosas pero a la vez críticas, a partir de diversos cortometrajes que produjo Walt Disney dentro de esa intención eminentemente nacionalista para, a través de sus relatos, adoctrinar a toda su nación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, al Pato Donald leyendo Mi lucha, o campañas en pro de esa idea de defensa, de salvaguarda y de responsabilidad que quería incentivarse en los ciudadanos. Uno de los cortometrajes más famosos, El rostro del Führer, donde aparece el Pato Donald en todo un operativo de espionaje buscando a Adolf Hitler para saldar cuentas pendientes por las pérdidas de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Y múltiples secuencias donde vamos a encontrar al ratón Mickey en una actitud rigurosa y explícitamente bélica. Pero si hay una producción que sea de alguna forma taimada en esa narrativa de la propaganda bélica, es esta, Los Tres Caballeros, que creo que se puede ubicar ahí en la plataforma de Disney por streaming, en donde para buscar esa mirada complaciente de América Latina, pues surge esta historia de aventuras de tres de los personajes icónicos de toda esa, llamémosla así, mitología de Disney: el gallo Panchito, el loro José Carioca y el pato Donald. Panchito representa a México, José Carioca a Brasil, y es adaptar muchos de esos lemas, muchas de esas ideas provenientes de la confrontación bélica en la que refulge como especial protagonista de los Estados Unidos, tratar de hacerla nuestra en el ámbito latinoamericano. Es una película que hay que ver con mucho detalle, más allá de la historia aparentemente superficial que nos cuenta. Y a lo largo entonces del libro vamos encontrando también en los capítulos 3 y 4 una propuesta reflexiva en torno al tema del jus cogens. ¿Qué se entiende por jus cogens como figura, como argumento del derecho? Es el conjunto de principios que tienden a reflejar, a mostrar en primer lugar la connotación de la dignidad humana y cómo a partir de esa figura existe la idea de mantener, por un lado, los eventos bélicos y por otro, la salvaguarda de la población civil. Es a través del jus cogens o derecho de gente contemporáneo como llega a oficializarse el sentido, la eficacia, la pretendida eficacia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a propósito nunca se convirtió en tratado internacional,
pero sirvió como base o como modelo de referencia para futuros tratados, acuerdos, convenios, etc. Y es desde ese argumento como se va a reflejar parte del sentido del concepto de dignidad humana, que paradójicamente, a los ojos del derecho, ninguna ley, realmente ninguna constitución ha definido de manera explícita o detallada qué caramba significa dignidad humana. El concepto se ha desarrollado a través de jurisprudencia, a través de doctrina, pero no como un mandato legal, lo que genera también muchas visiones particulares para su interpretación y asunción. A lo largo de estos capítulos vamos trayendo a colación diferentes películas que son sometidas a una comparación a la hora de identificar distintas variables o componentes de los que suele tratar el Jus Cogens, como son, por ejemplo, la manera como se interpreta el concepto de derechos humanos, la orientación sobre autonomía, independencia, para llegar a establecer al final de cada uno de estos capítulos un cuadro comparativo en el que se van a destacar diferentes categorías de análisis que bien pudieran desarrollarse a través de seminarios, foros o conferencias, tomando como guía estas narrativas. Por ejemplo, están las categorías de proporcionalidad en el combate, asistencia humanitaria, honor patriótico y militar, familia e individuo, y sociedad civil en el combate. Una de las películas que analizadas con base en esos detalles argumentativos del derecho y el desarrollo del guión, la manera como se presentan los eventos narrativos, está por ejemplo El Gran Dictador, en los que puede ubicarse las 5 categorías que les he mencionado. También otra, independientemente de que sea una exacerbación del nacionalismo, la película Patton, protagonizada por George C. Scott, uno de los grandes clásicos bélicos, pero que ha sido cuestionada precisamente por esa profusión ideológica. Otra ha sido la película alemana Stalingrado, que reúne todos esos 5 componentes y que un análisis riguroso, detallado de la misma, podría generar una perspectiva crítica y o de defensa a algunas de esas pautas que hacen parte del Jus Cogens. En otro de los cuadros comparativos se establecen la relación entre Jus Cogens y posconflicto para determinar categorías como daños colaterales, posguerra y dignidad humana, conflicto y ley, diplomacia y resiliencia. Y una producción que tiene todos esos componentes es, por ejemplo, En tierra de nadie, una película que se muestra como una suerte de tragicomedia en el ámbito de la guerra entre Bosnia y Herzegovina. Es una película que de alguna forma cuestiona el deber ser de la ONU dentro de todos esos factores de competencia personal que justifican la diplomacia. Entonces, a medida que se avanza ahí en la exposición de argumentos en el libro, pueden aparecer ideas, sugerencias, reflexiones para llevarlas a la práctica en escenarios pedagógicos, en escenarios didácticos, y que sea mucho más rico el abordaje de la narrativa bélica. El libro termina con un texto donde ya esplende, ante todo, el sentido de lo bioético, la bioética como una derivación de la filosofía orientada o destinada a reflexionar sobre el sentido de la vida misma y la necesidad de protección que debemos tener como sociedad. Yo suelo decir siempre, y esto es algo que hemos conversado mucho con Eddie y con José Ramón Narváez, de que nunca debimos haber hablado de derechos humanos. Hablar de derechos humanos es reconocer que el derecho en sí mismo ha fracasado, que el derecho no es ese escenario de posibilidad de solución eficaz y absoluta de conflictos o de divergencias, sino que también tiene que ser consciente de las falencias que inicialmente se promueven desde ese panorama trágico de las guerras mundiales.
Tener que hablar hoy en día de derechos humanos es volver a la esencia del ser humano mismo, y de que muchas veces esos convencionalismos que terminan transformándose en leyes, en tratados internacionales, en constituciones, no concuerdan ostensiblemente con el tipo de sociedad, con el tipo de creencia, con el tipo de ideología que podemos manejar como individuos o colectividades. Y en ese sentido aparece en ese último capítulo reflexiones frente a películas como Mine. Esta es una película poco famosa, pero que tienen prácticamente es una secuencia psicológica del soldado frente al quehacer dentro de lo bélico y hacia esa idea de futuro después de una guerra. Producciones como Jarhead, que nos muestra esa cara poco espectacular de la guerra, en donde los soldados en el ámbito de la invasión a Irak se mueren más de tedio que de estar en un escenario de combate propiamente dicho, y que era el sueño que les habían vendido para sentirse como ciudadanos realmente útiles a su nación. Es muy interesante, es muy curiosa poder hablar desde esta película de la guerra como una situación de no confrontación y más bien como un desafío psicológico del soldado. Pasando también por esas reflexiones que les mencionaba sobre esa estética visual que suelen mostrar muchas de las producciones bélicas y que a veces nos hace pensar que la película es simple entretenimiento, como esta secuencia del napalm, del famoso napalm, eh, eh, explícitamente defendido por el personaje de Robert Duvall en Apocalipsis ahora. En esta secuencia que como fotograma resulta teniendo cierto encanto estético, pero que ahonda en uno de los grandes dolores históricos de la humanidad. Para cerrar también con algunas reflexiones alrededor de producciones como La tumba de las luciérnagas, en donde también se desdibuja esa idea, ese mito de que las producciones animadas son solamente para niños. Pues no, esta es una de las más desgarradoras y que es incluso más fuerte que la versión o las dos versiones actuadas que ha tenido. Entonces el libro es una invitación a eso, a denotar, a leer entre líneas, entre imágenes, esos detalles que hacen parte del cine bélico más allá del entretenimiento y más cercano a esa dimensión interna psicológica, individual, pero también colectiva, respecto al argumento de lo jurídico, respecto a las ideas de justicia, a las ideas de nación, de soberanía, y cómo la guerra, que muchas veces solemos decir que es un juego, no tiene para nada algo de juego, tampoco maneja lógicas complejas, sino muy elementales en el sentido de venerar esas creaciones, me atrevo a decir, frankensteinianas, que han sido los estados en detrimento de la condición humana. Muchísimas gracias por la atención y reitero un abrazo fraternal para todos. Muy bien, muchas gracias por la presentación del libro. Y bueno, antes de pasar a la última presentación, aprovecho que están precisamente Carlos, Eddie y César para mencionar que en el comité organizador del Congreso se está pensando en que el próximo año el tema central del encuentro pueda ser justo el uso del cine como herramienta para la reflexión en distintas disciplinas, en ética, en derecho, en filosofía, pero también en biología, en arquitectura, bueno, prácticamente en cualquier disciplina. Y bueno, para continuar con las presentaciones, lo que voy a presentar precisamente surge de estas preguntas acerca de lo que se está produciendo en el campo de los estudios cinematográficos en lengua española. Y bueno, voy a compartir la pantalla un momento. Precisamente se trata de un libro elaborado a partir de esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué se está produciendo en toda la región? Creo que está viendo aquí la pantalla. Bueno, este libro
los estudios sobre cine en Latinoamérica de 2000 a 2017, pues fue publicado por la editorial de la Universidad Agustiniana en Bogotá, y por eso fue elaborado en colaboración con el investigador Yonier Aristizábal de la Universidad Agustiniana. Se publicó en 2020 la edición en papel, y recientemente apareció la edición digital, que es una de las que están ya disponibles también, igual que todos los libros que se están presentando en este momento. Originalmente, estos materiales, algunos de estos materiales se publicaron en un número de la revista Miguel Hernández Communication Journal de la Universidad Miguel Hernández en Madrid en el año 2016. Los primeros 4, Argentina, Brasil, Chile y México. Y para el libro, pues pedí materiales también a investigadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, bueno, este es el índice del libro, donde cada uno de los investigadores presenta su visión. Y tal vez lo más interesante es que cada artículo registra pues prácticamente todos los libros de investigación sobre cine publicados en su país en estos primeros 17 años de lo que va del siglo. Y por lo tanto, eso permitió hacer un estudio panorámico sobre las políticas editoriales en el campo, sobre los principales temas de investigación, las condiciones institucionales para este trabajo, la existencia de revistas especializadas y la existencia de organización de congresos, justamente como este y muchos otros. Y además de esta bibliografía, se incluye una filmografía de los documentales sobre cine, tanto cine nacional como cine en general, producidos en cada país. Creo que estos materiales son muy útiles para la investigación, y pues es la primera vez que se hace un trabajo panorámico para dar una visión global de la producción bibliográfica y de documentales sobre cine en Latinoamérica. Entonces, es no solo un recuento informativo, sino valorativo, que es el material del artículo de cada capítulo, ¿no? de cada colaborador, donde se hace un balance de las principales tendencias de la investigación. Entonces, rápidamente voy a presentar algunos de los resultados de cada uno de estos campos, ¿no? En el caso de Argentina, trabajo hecho por Alejandro Kelly. Bueno, una de las características de la producción de investigación en Argentina es una gran diversidad de registros temáticos. También hay producción bibliográfica especializada sobre el cine producido durante la dictadura, no solo en Argentina, sino también en Brasil y en Chile, lo producido durante y después de la dictadura. Hay también una línea importante de trabajo sobre historia del cine argentino. Es uno de los pocos países donde hay una discusión de las teorías europeas del cine, en varios libros, y hay editoriales que tienen líneas de publicación específicamente sobre estudios de cine, ¿no? En particular, Manantial, La Marca, Coligüe, Imago Mundi, Libraria, Picnic y ENERC. Coligüe es muy interesante porque tiene libros de texto para el análisis cinematográfico. Y también hay revistas especializadas, Cine Documental, que es digital, Kilómetro 111, Imagofagia, Otro Campo y Vivomatográficas, dedicado al cine silente. En el año 2008 se creó la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, que es un momento importante en los estudios sobre cine. Esta asociación organiza un congreso cada año y medio, cada 18 meses. En el caso de Bolivia, bueno, hay una tradición importante de estudios sobre cine acerca de la identidad racial y lingüística, y también sobre conflictos de clase y de género. Hay varios estudios, naturalmente, sobre el cine de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau, este tipo de cine llamado Por un cine junto al pueblo. Aquí en México se publicaron sus textos teóricos.
hace varios años. Y también hay en esta producción varios contenidos compartidos con otros cines de la región, en particular el cine de Ecuador, de Perú y de Colombia. En el caso de Brasil, es un caso interesante porque, como sabemos, toda la producción bibliográfica en Brasil se produce en portugués y entonces no circulan estos libros en el resto de la zona latinoamericana. Sin embargo, pues es muy interesante para nosotros, que hablamos español, descubrir que Brasil tiene la mayor producción bibliográfica de estudios sobre cine en la región. Aunque el 75% de esta investigación trata sobre el cine brasileño. Por ejemplo, tan solo en el año 2014, uno de los últimos donde hay registro, había de 730 tesis de posgrado, 500 trataban sobre el cine brasileño. En el año 98 se creó la SOCINE, que es la Sociedad de Estudios de Cine, que tiene más de 1,600 integrantes. La mayor parte son, bueno, tienen un doctorado en comunicación, no hay todavía un programa doctoral en cine, o son estudiantes de posgrado. Y son los autores de estos materiales. También es el único país donde hay una antología de textos de teoría del cine, traducidos al portugués, es decir, con la traducción de textos de teóricos clásicos, ¿no? André Bazin, Christian Metz, Laura Mulvey, Bill Nichols, etc. Y también están traducidos algunos al portugués, libros de Robert Stam, de Jacques Aumont, de Bill Nichols, etcétera, etcétera. Es muy interesante también ver que todas las universidades públicas, que son muchas, cuentan con una colección de estudios sobre cine. Por ejemplo, el caso de la Universidad Federal de Bahía tiene un laboratorio de análisis fílmico con una producción editorial de más de 5 o 6 libros cada año. Es algo una producción muy intensa, ¿no? Que no hay en otros países de la región. En el caso de Colombia, bueno, en este artículo se hace el recuento de la producción hemerográfica. Se hizo la consulta a 24 instituciones universitarias y se hizo una descripción exhaustiva de todo lo que se ha publicado en estas instituciones. Y también se hace un registro del apoyo institucional que hay para las publicaciones, donde destacan muy claramente la Cinemateca Distrital de Bogotá y algunas otras. Aquí llama la atención que la investigación está vinculada a la producción de cine, es decir, que la producción la generan las escuelas de cine, las universidades, pero sobre todo las que tienen la carrera de producción cinematográfica, y también la Cinemateca de Bogotá. En el caso de Chile, bueno, este capítulo condensa los resultados del trabajo de un equipo de investigación que ha estado trabajando precisamente para hacer un mapa de los estudios de cine de 2005 a 2015, con apoyo del Fondo para el Fomento Audiovisual en Chile. Y entonces ellos registran aquí 452 libros, capítulos de libro y artículos indexados, ¿no? Este fue un trabajo más sistemático y exhaustivo que se ha hecho en cualquier país de la región. Y por eso aquí en este capítulo se incluyen gráficas que muestran las tendencias generales en la investigación del cine chileno, es decir, por periodos, por temas, por géneros cinematográficos, por perspectivas teóricas e incluso por fuentes de financiamiento, ¿no? Aquí podemos ver algunas de estas gráficas por año, ¿no? El comportamiento para tema y objeto de estudio, la perspectiva del análisis, la aproximación disciplinaria y, en fin, es un tipo de trabajo, como decía, muy exhaustivo. En el caso de Ecuador, bueno, hay un interés por los investigadores por el cine documental indigenista y hay un quiebre a partir de la Ley de Cine del año 2006, que ha sido objeto también de varios análisis. Y a partir de ese momento hay un interés por la investigación sobre la identidad ecuatoriana
y por los estudios del mercado cinematográfico, y también por la producción de manuales de guión y otros materiales didácticos, por lo tanto también vinculado al campo de la producción de cine. En el caso de México, bueno, hay un antecedente a este artículo, que es esta bibliografía que publicó el posgrado de Letras de la Universidad Nacional, aquí en México, una bibliografía de la investigación literaria y cinematográfica publicada en México de 2001 a 2014. Y bueno, aquí yo hice un registro de 220 libros publicados de 2000 a 2016. Y creo que ha habido una disociación muy marcada entre la investigación que se hace en las ciencias sociales, particularmente desde la historia, y la investigación que se hace en las humanidades. Bueno, por ejemplo, en el campo de las humanidades hay un interés central por los estudios del lenguaje cinematográfico, mientras que en las ciencias sociales pues hay aproximaciones de carácter más bien contextual. En el año 2008 se crea Sepancine, que es el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, precisamente la asociación que convoca este congreso, y que en el año 2020 tenía 289 integrantes, ¿no? Ahora estamos por cerca de 350, pero me refiero simplemente a quienes están recibiendo el boletín semanal de noticias, aunque a partir de este año vamos a tener ya un registro de miembros. Y bueno, en el año 2020 existían ya 5 congresos anuales de investigadores, además del Congreso de Sepancine, y se realizan en Tijuana, en Mexicali y en Puebla. Y también el 2020 fue el último año que se hizo el Congreso, el CUAC de la UNAM, el Congreso Universitario de Análisis Cinematográfico, que ya desapareció. Y hay un diplomado organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es muy importante en este panorama precisamente la distribución de la producción bibliográfica de la ENAC, que es, como saben, es la sede institucional de este encuentro, es decir, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y al ver este panorama latinoamericano, pues creo que esta es la colección bibliográfica más amplia que hay en la región. Entonces, aquí podemos ver la producción de libros sobre cine publicados en México por décadas, que ha ido aumentando de manera paulatina. Es decir, que esto es un reflejo de cómo la misma disciplina de los estudios cinematográficos se encuentra en un momento de crecimiento. Esto es una comparación de los libros sobre cine mexicano y de los libros sobre teoría y análisis cinematográfico. Es decir, que hay, por supuesto, mucho mayor interés por estudiar el cine desde las ciencias sociales y la filosofía, es decir, con preguntas acerca del cine mexicano, más que el cine en general, ¿no? Y bueno, en el caso de Perú, por último, bueno, en el mismo artículo se señala la importancia de una cultura visual ancestral en la región. Se registran de 2000 a 2016 99 libros sobre cine y se da un lugar especial a la historia del cine nacional, que ocupa el 34% de la producción, es decir, precisamente 34 libros sobre este tema. Y en el resto hay un interés también muy marcado por la antropología visual. Y bueno, para tener una visión global de lo que se está produciendo en Latinoamérica, se puede observar una explosión bibliográfica a partir del año 2000, como vimos hace un momento en la gráfica, que es un crecimiento continuo a partir de ese momento. Incluso se ha mantenido incluso durante el periodo de la pandemia, y hay un aumento de otras actividades concurrentes. Por ejemplo, vean este dato: en México en el año 2000 solo había un festival de cine, que era el Festival de Acapulco, un festival completamente, digamos, comercial, pero ya en el año 2019 había más de 150 festivales de cine, y muchos de ellos vinculados a grupos sociales, a universidades, a ONGs y otros grupos de interés, por supuesto, completamente ajenos a un interés comercial.
Y también ha habido un crecimiento al apoyo a la investigación por parte de las universidades públicas y de otros centros federales y regionales, como las cinetecas o las filmotecas de cada país. En el año 2017 se creó el primer programa doctoral en teoría y análisis cinematográfico de la región, en la UAM Xochimilco, precisamente donde tengo la suerte de colaborar. Y bueno, en general, el tema más frecuente de investigación es la historia del cine nacional. Esto ocupa exactamente el 33% de toda la producción bibliográfica. Como comentaba, la producción brasileña es la más abundante y la más diversificada de toda la región. Y solo algunos libros argentinos y mexicanos llegan a tener distribución continental. Pero el resto de la producción, igual que el cine, las películas mismas, pues prácticamente no circulan entre nuestros países, ¿no? Sin embargo, en todos los países hay una producción de documentales acerca del cine nacional, que bueno, tampoco circulan mucho, ¿no? Entre los países, y a veces tienen incluso dificultades para circular en el interior de cada país. Y bueno, el mercado bibliográfico sobre cine en la región en realidad está dominado por la producción española, ¿no? Tanto la que se hace en España como la que se traduce de otras lenguas al español producida en España, ¿no? Entonces, bueno, ese no era el tema de este libro, pero sí es importante porque esta producción que se estudia en este volumen, en realidad, no solo en las librerías, sino también en las bibliotecas universitarias, ocupa una parte minoritaria, ¿no? La mayor parte del material, como digo, proviene de España, ¿no? Y bueno, esta es una situación muy peculiar, ¿no? Algo muy importante es la creación de las asociaciones de investigadores. Como decía, la brasileña fue creada en el 98, la argentina en 10 años después, y la de México también en el año 2008. Y una consecuencia de estas asociaciones son precisamente la organización de encuentros de investigadores y la promoción de publicaciones especializadas. También ya vale la pena mencionar que no hay muchas otras asociaciones de investigadores de cine en el mundo. La más grande es la de Estados Unidos, la Asociación de Cine y Medios, y la Asociación de Profesores de Cine, la AFICAP, en Francia, y la Asociación de Historia del Cine Español en España, ¿no? Que organizan todos ellos también encuentros anuales de investigadores. Por último, bueno, son muy infrecuentes las colaboraciones editoriales de carácter internacional, aunque este libro mismo fue posible por las iniciativas editoriales tanto de España, en la revista original, como de México y de Colombia, pero no es algo muy frecuente. Por otra parte, la publicación bibliográfica en cada país, en términos dominantes, generales, tiende a ser azarosa y contingente, es decir, hay muy pocas editoriales que tengan una línea sobre cine o que tengan un proyecto específico, con excepción, por supuesto, de algunas universidades. Y por lo tanto, esto hace pensar en la necesidad de crear centros de investigación en estudios cinematográficos, similares a los que existen en otras disciplinas científicas y humanísticas. Y por último, también se puede observar que en ningún país de la región existe una biblioteca latinoamericana que contenga los libros y los documentales que se registran en este trabajo. Cuando hice una presentación sobre los trabajos latinoamericanos que yo conozco sobre teoría del cine, alguien preguntó, ¿y dónde están estos libros? Y después de pensar un momento dije, pues están en mi biblioteca, ¿no? Están en mi casa, o sea, no conozco algún lugar donde se pueda acceder a todos estos materiales en algún país de la región, ¿no? Tampoco existe un registro sistemático de la producción bibliográfica y hemerográfica de investigación sobre cine. Y por lo tanto, uno puede concluir que hay una gran necesidad de crear redes de cooperación académica, así como bibliotecas compartidas por todos los países de la región y la elaboración de publicaciones conjuntas, lo cual propiciaría que hubiera un intercambio de materiales, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso precisamente de este libro y de todos los libros que estamos presentando en
en el encuentro. Como saben, están aquí disponibles en un Drive. En el chat pueden encontrar la dirección, pero también, bueno, todos los participantes en el encuentro están recibiendo en su correo el acceso a este Drive, donde está el repositorio digitalizado de los libros y de la revista que se va a presentar más tarde, de los libros que se han presentado en la mesa anterior, en la mesa esta, en la que estamos ahora, y en la próxima mesa. Entonces, bueno, es una manera de contribuir a la difusión de algunos de estos materiales. Muy bien, bueno, pues ahora tenemos suficiente tiempo para recibir preguntas y comentarios sobre cualquiera de los libros que se han presentado en esta mesa. Así que abrimos el espacio para sus preguntas y comentarios. Si quieren levantar la mano con su aparato o... Yo tendré un comentario, Lauro. ¿Sí? Como a ver si así se anima más gente. Además de una investigación sobre la bibliografía publicada, también sería interesante. Yo lo dejo de tarea porque pues yo no lo voy a hacer, pero si a alguien le interesa, estaría padre hacerlo, sobre las tesis de posgrado y de licenciatura en pues una revisión, pero no llamarlo investigación, porque no había una metodología de trabajo realmente. Pues yo revisé, por ejemplo, las tesis que se publicaban, que tuvieran algo que ver sobre cine en la facultad donde yo estudié la licenciatura en los últimos 15 años, y podía, o sea, eran bastante numerosas, correspondía más o menos a un 20% de todas las tesis. El 20%, es decir, una de cada 5, tenía algo que ver sobre cine, lo cual señalaba que no es un tema poco frecuente, a pesar de que es un tema que en el plan de estudios donde yo estudié la licenciatura no se trabaja. No hay ninguna asignatura sobre estudios de cine, sobre análisis audiovisual. Ninguno de los profesores de tiempo completo trabaja ese tema, y sin embargo, un 20% de las tesis que se han publicado en los últimos 15 años, de las cuales en la mesa pasada presentamos algunas, son sobre cine, y en su mayoría son sobre estudios de audiencias, pero también hay por allá algunas cosas de lenguaje audiovisual. Entonces, está interesante eso porque pues sabemos que el proceso editorial es muy engorroso, muy cansado. O sea, solo quienes no tenemos a veces mucha, bueno, quienes tenemos mucha paciencia para decirlo, pues nos gusta publicar. Pero en el caso de las tesis de licenciatura y de posgrado, es un proceso relativamente más ágil, lo cual me parece puede dar pistas de un estado más actual de la situación. Nosotros vemos un libro que se publicó hoy 2021, mediados, finales de 2021, no es, el autor dejó de escribir ese libro por lo menos un año atrás, no menos de un año atrás, o quizá a veces 2, 3 años. En cambio, una tesis de licenciatura que se presenta hoy, el autor de esa tesis de licenciatura la dejó de escribir hace unas pocas semanas, tal vez, ¿no? Lo cual quiere decir que si hacemos un conteo o una revisión metódica de esas tesis, podemos tener un poco más frescos los intereses que hoy hay. En cambio, la revisión de bibliografía que se publica hoy nos está hablando de lo que interesaba hace por lo menos un año, sino que 2 o 3 años atrás. Entonces, me parece como eso muy interesante, ¿no? Ver qué tipo de tema le está interesando a los chavos que están estudiando la licenciatura hoy, o la gente que está empezando su posgrado hoy. Además, incluso pensarlo de manera regionalizada en el país. Entonces, bueno, me parece como que esa es otra chamba que puede ser muy interesante y que puede proveer otras cosas que los libros publicados quizá no provean. Sí, claro. Yo, por ejemplo, dirijo entre 15 y 35 tesis de licenciatura sobre cine cada año por el sistema modular, ¿no? En la UAM Xochimilco. Y entonces, sí, claro, son sobre temas muy actuales. Lo que se me ocurre que se podría hacer es en la convocatoria del próximo encuentro,
pedir a todos los participantes si tienen esta información, aunque sea de las tesis dirigidas personalmente, ¿no? Y ya con eso, porque lo que yo veo es una dificultad técnica, ¿no? Por ejemplo, para este libro yo convoqué a estos colegas, entonces algún colega de cada país, ¿no? Y en el caso de Chile era muy interesante porque había un equipo dedicado a esa investigación. Pero las tesis son mucho más difíciles de identificar porque hay que ir a cada universidad y en cada lugar. Tú hablas de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? En el sureste de México. Entonces, claro, se podría hacer lo mismo en cada uno de los estados de todo el país y lo mismo en cada región, en toda Latinoamérica. Eso para cada universidad sería trabajo monumental. Entonces, tal vez empezar por algo más casuístico, ¿no? En este caso que tú mencionas es muy interesante. Lauro, si me permites, por favor. Claro, sí. Tomando la palabra Sergio, por ejemplo, en el caso peruano, identifiqué 7 tesis de cine y derecho, pero es una labor artesanal, o sea, no es que existe alguien que le ha prestado una atención institucional, ¿no? Prácticamente lo he encontrado por casualidad, he encontrado 3 tesis por casualidad, porque algunas universidades todavía no tienen una base de datos digital, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el interés contemporáneo por hacer tesis de cine y derecho? Estrictamente el uso del cine como una metodología para mejorar la enseñanza del derecho. Ese es el tema central. Ese es el tema central. O sea, encontrar espacios y en este caso a través del cine para poder mejorar la pedagogía de la enseñanza, algunos le llaman herramienta, en fin. Y el ángulo es empírico, ¿eh? O sea, la fortaleza todavía está del lado del derecho, cubre el cine, o sea, no hay una relación cine-derecho, digamos, equilibrada, sino mayoritariamente jurídica, ¿no? Se trata de, lamentablemente, esconder el cine a través del derecho. Yo todavía percibo esa orientación. Quizás falta dialogar más, ¿no? Entre los que conocen del cine con los que conocen de derecho. Todavía se sigue hablando mucho de derecho y todavía no de cine y derecho. Bueno, yo me voy a poner a trabajar, voy a buscar las tesis que hay en mi país, con mucho gusto, para ver qué resultados hay para el próximo año. Eso, muchas gracias. Desde Colombia también hay un trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada. Yo pensaría que sí sería un trabajo en el que se relaciona directamente cine y derecho. Y es que la misma tesis de pregrado da origen a un festival de cine sobre víctimas del conflicto armado colombiano. Una propuesta que se ha venido desarrollando, ya va más o menos por una 5ª edición del festival, pero aunado precisamente a ese argumento de lo jurídico a través de narrativas fílmicas realizadas por víctimas sobrevivientes a diversos escenarios del conflicto colombiano. Creo que esa sería un buen trabajo que podría llegar a tener, o podríamos aprovechar también los canales de difusión del evento que lidera el profesor Lauro. Carlos, ¿tú conoces un poco el interés que hay en la Facultad de Filosofía y Letras por hacer tesis de cine o por hacer investigación de cine? Sí, hay mucho, pero está muy disgregado. Y de hecho, en el posgrado de Historia del Arte hay una rama especializada en estudios de cine. Entonces, ahí hay un canal muy claro. Y en filosofía, que hay 14 carreras en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre suenan que hay tesis de estudios latinoamericanos y cine, filosofía y cine, historia y cine. Sí, déjame, voy también a echarme un clavado a ver qué encuentro. Oye, Lauro, pero ya que me dieron que cayó en mí la palabra, te quería preguntar, ¿tú ves desde este libro que hiciste y esta investigación posibilidades de que se rompa un poco el esquema nacional y empiecen a surgir planteamientos regionales? Y lo pienso porque a lo mejor quienes hacemos estudios de cine vamos atrasados, porque si uno ve los documentales, se empieza a perder la frontera estatal claramente. Por ejemplo, pienso en Cocochi en México, que uno
ni siquiera sabe en qué estado está, pero también se empieza a perder la frontera nacional, por ejemplo, en el documental centroamericano. Entonces, ¿qué tanto es para las y los que nos dedicamos al estudio del cine también abrir una perspectiva de estudio regional, ¿no? Claro, entendiendo que el soporte sigue siendo el soporte nacional todavía, pero no sé qué pienses de eso. Bueno, es un gran tema y lo que hicimos en este congreso, por ejemplo, fue aprovechar las condiciones de trabajo a distancia para tener 20 invitados de 12 países distintos, porque normalmente tenemos un invitado y cuesta muchísimo, como 100,000 pesos, ¿no? El boleto de avión, una semana de hospedaje, a veces honorarios. Entonces ahora sí tenemos un invitado, pero tenemos también estos 20 colegas, precisamente como Eddie o como César, ¿no? De Perú y de Colombia y de otros países que nos acompañan en el resto del Congreso. Entonces yo inmediatamente pienso en estas posibilidades que, bueno, digamos, la terrible pandemia al mismo tiempo nos ha traído la posibilidad de tener estas formas de intercambio a distancia. Por ejemplo, además de este encuentro y de continuar con bueno, tal vez con un formato híbrido el próximo año, yo creo que sería muy útil para esto que tú mencionas, para este diálogo entre los países de la región. También estamos pensando en organizar en distintos momentos algún formatos de diplomados con participación de colegas de la región y por supuesto también, por ejemplo, si se deriva de este encuentro una publicación, pues tendremos ya material de varios. Creo que es el siguiente paso, ¿no? Empezar a tener encuentros y actividades que involucren a colegas de varios países para después visualizar cómo podemos crear proyectos conjuntos, ¿no? Que es lo que apenas también está empezando a ocurrir en los procesos de coproducción en el mismo cine, ¿no? Que también tenemos problemas de distribución en nuestro país. Difícilmente podríamos hablar de la existencia de un cine latinoamericano o un campo de investigación de cine en Latinoamérica porque las películas no circulan, ¿no? Aquí en México no sabemos realmente qué se está produciendo en el resto de Latinoamérica, excepto por casos muy excepcionales, ¿no? Que llegan por ahí o que tienen distribución no muy convencional, ¿no? Entonces sí, creo que el trabajo a distancia, esto que estamos haciendo ahora mismo, creo que es una herramienta que podemos aprovechar y que hace año y medio no se utilizaba, ¿no? Sí, creo que eso es una posibilidad. Giovanna, ¿tú querías comentar algo? A ver, espero. Adelante, gracias. Hola, doctor, buen día. Perdón que no prenda la cámara, pero mi internet anda mal. Quería preguntarle acerca de este libro que usted acaba de presentar, del estudio del cine, cine latinoamericano. Si en esta investigación ustedes encontraron algún estatus sobre el estudio del cine documental en Latinoamérica, si hay como una tendencia o todavía no, o ¿cómo está eso? Gracias. Sí, efectivamente, lo que encontramos son estudios, como decíamos, del documental en cada país, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay una revista que se llama, precisamente así, se llama simplemente Cine Documental. Es una revista estupenda de investigación en línea, o sea que si la googleas la encuentras inmediatamente y que tiene ya más de 10 años de publicarse, una revista semestral de investigación. Y que no solamente trata sobre el cine documental argentino, sino el documental en general, ¿no? Entonces, creo que es el único caso de una revista dedicada al tema en Latinoamérica que yo conozco, ¿no? Pero por supuesto en todos los países hay especialistas en el cine documental de su país, ¿no? Ahora, en respuesta a tu pregunta de si hay una visión panorámica de lo que ocurre en toda Latinoamérica en el cine documental, pues no creo que no. Hay muy pocos trabajos, si es que hay alguno, que tengan esta visión de toda la región, ¿no? Creo que es el siguiente paso. Y bueno, yo diría que si revisas la bibliografía sobre documental de cada país, se podría pensar en convocar a todos estos investigadores y tener una
pues algún espacio más común, ¿no? Para ver qué es lo que está ocurriendo en general, qué intereses y qué tipo de producción pues se comparte, ¿no? Sin saberlo en todos los países de la región. Jacqueline. Hola, hola, gracias. Ay, creo que me veo contraluz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la mesa, por la invitación y me parece muy, muy relevante el que haya estos encuentros, sobre todo conocer el trabajo editorial sobre cine, sobre teoría y los intereses que están aquí compartiendo. Quiero comentar con respecto a lo que mencionas, Lauro, de la oportunidad que se puede abrir de hacer vínculos académicos, vínculos entre escuelas o investigadores. Y bueno, en eso estaremos trabajando en los próximos meses y años. Y algo que mencionaste, Lauro, que me parece fundamental también es esta oportunidad de acercarnos a cinematografías latinoamericanas que difícilmente llegamos a ver. Me parece que la investigación cinematográfica, los estudios, la investigación en tesis, como mencionaba Sergio, son oportunidades para que podamos hacer estos vínculos y veamos de qué manera podemos llevarlo a cabo, hacerlo una realidad a partir de encontrar no solamente a partir de coincidir en encuentros académicos, pero también ver la viabilidad de que estos mismos encuentros nos podamos vincular entre todas y todos para poder hacer una red en la cual podamos también llevar a una propuesta como de base de datos cinematográfica que pueda nutrir investigaciones a partir de materiales latinoamericanos específicos que sean de nuestro interés. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues ya nos reuniremos para ver propuestas y bueno, eso es lo que quisiera poner acá en la mesa, qué propuestas podamos dialogar y desarrollar. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Juan Carlos, adelante. Hola, saludos a todos. Yo quisiera nada más como hacer una preguntilla ahí, como un poquito más hacia este enfoque de los nuevos creadores en el cine, o sea, todas pues estas generaciones que están saliendo del CUEC, del CCC en Ciudad de México, más la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, todos estos lugares que están formando a los cineastas actuales con toda su forma de ver las cosas y cómo se está también visualizando desde esta teorización. Digo, yo no trabajo temas tan así, pero me llama mucho la atención también reconocer cuál es esta propuesta de la cinematografía actual, tal vez de cada país, pero con los nuevos creadores, ¿no? O sea, porque yo digo, lo que percibo también un poquito de lo que sucede en ciertas esferas son aproximaciones con creadores y formas muy concretas y nuevas posibilidades. Por ejemplo, la sustentabilidad en la construcción cinematográfica del mismo proceso, ¿no? Que es algo un poquito nuevo, pero que también puede comenzar a generar ciertas reflexiones sobre la construcción y creación cinematográfica. Entonces también digo, es como preguntar un poquito, ¿no? ¿Cómo es que, si es que se está considerando? Y también en esta idea coyuntural de la sustentabilidad, ¿no? Que ya se está empezando a hablar del cine, pues cómo lo podrían empezar a percibir, pues ustedes, ¿no? Como las personas que están más en esta teorización y descripción del fenómeno. Yo estoy un poquito más también en la onda creativa, pero desde la biología y ahí en el posgrado de desarrollo rural, ¿no? Entonces, ahí después podemos compartir algo también. Bueno, yo aquí también veo, digamos, un problema de distribución, ¿no? Para conocer lo que se está produciendo en todas las escuelas, lo que están haciendo los estudiantes, por ejemplo, los ejercicios incluso desde los cineminutos, ¿no? Los ejercicios de titulación, esos materiales, bueno, no se distribuyen normalmente, ¿no? Entonces, excepto en los festivales internos de cada escuela, yo creo que merecería una investigación específica sobre este campo para saber cuáles son estas líneas de trabajo, ¿no? Es una línea de investigación que habría que desarrollar.
No sé si alguien más quisiera comentar o preguntar algo. Carlos. Yo quizá muy rápido sobre esto. Yo creo que durante mucho tiempo se pensó en la idea de que el cine era una industria dineraria, ¿no? O sea, que no se podía hacer realmente cine si no había un soporte de producción dinerario muy potente. Y yo creo que ahora el cine va a la retaguardia porque los formatos de distribución e incluso de creación no están respondiendo a lógicas mercantiles. Por ejemplo, en Oaxaca se graba en tiempo real una fiesta y se pasa en Los Ángeles a una comunidad oaxaqueña para que la fiesta se realice en los dos lugares. Y ese es el objetivo único. No hay un objetivo de distribución ni de publicidad. El objetivo es un objetivo ritual, virtual, muy complejo, en el que el cine como espectáculo se queda al margen, se queda atrás. Entonces yo creo que gran parte del trabajo de las cineastas y los nuevos cineastas es un trabajo donde tienen que decodificarse, porque la sociedad está buscando intercambios no mercantiles, ¿no? Y el cine durante gran parte de su historia se codificó como una forma no solo mercantil, sino de obtener grandes ganancias. Y espontáneamente en todas las partes del mundo, esta grabación transmedia hace que a mí no me interese ir a la sala de cine, sino que me interese regresar el cine a un intercambio no mercantil, sino ritual, familiar, social. Entonces yo creo que es muy interesante los cineastas y las cineastas formadas profesionalmente cómo se enfrentan a un territorio espontáneo que los ha desplazado, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar algo o hacer alguna otra pregunta? Bueno, solo quisiera cerrar justamente retomando esta conversación y comentando que justamente con Carlos, con Eddie, con César, y con otros colegas, ¿no? Vamos a organizar algunas de las mesas del próximo año para trabajar sobre estos campos, ¿no? Cine y filosofía, cine y derecho y otras disciplinas, ¿no? Por aquí está Rocío González de Arce, vamos a trabajar sobre biología, arquitectura y otros campos, que es algo que también es importante, el uso del cine para fines educativos muy prácticos, ¿no? Muy bien, bueno, creo que con esto podemos cerrar la mesa, estamos justamente en el horario y los invitamos a la siguiente sesión después de comer a las 3:30. Aquí mismo, si quieren pueden dejar abierto su canal, solo cerrando el sonido y la cámara. Y bueno, a las 3:30, dentro de 1 hora y 15 minutos, vamos a tener la mesa de presentación de la revista Ciencia, la revista de la Academia Mexicana de Ciencias. El número más reciente que coordiné está dedicado precisamente al cine como herramienta de enseñanza. Entonces hay 15 artículos y vamos a tener la presentación de 4 de ellos sobre enseñar derecho con el cine, enseñar matemáticas con cine, enseñar ética ambiental con el cine y enseñar a escribir literatura con el cine. Por cierto, 2 de los ponentes, como están en Europa, en este momento son ya cerca de la 1 de la mañana, algo así, entonces enviaron sus ponencias grabadas, que también es otra herramienta que podemos aprovechar en la organización a distancia. Entonces los invitamos a todos cordialmente a continuar a las 3:30 para tener esta mesa de presentación sobre el cine como herramienta de enseñanza. Muchas gracias y buen provecho. Gracias.